Esta tercera conferencia sobre María, la Madre de Jesús, está destinada a poner en claro qué es lo que dice Juan, Juan el apóstol en el Evangelio sobre la Virgen María. Juan también escribió tres cartas. Yo le digo Juanito porque, pues, según la tradición era muy joven, ¿no? Cuando siguió a Jesús. Entonces, el tal Juanito escribió el Evangelio, tres cartas muy breves. Bueno, la segunda y la tercera son apenas de un capítulo, una página, cada una. Y escribió el Apocalipsis, tal parece, ¿verdad? Pero no vamos a discutir si escribió él todo el Evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis. Vamos a dar por hecho que es la obra de Juan, por lo menos así la podemos bautizar. Y en esa obra vamos a ver qué dice de la Virgen María, de la mamá, de la madre de Jesús. Esta es la tercera conferencia. En la primera, si lo recuerdan, hablamos de qué dice Pablo de la Virgen María, Madre de Jesús, que por cierto nunca la llama por su nombre. Lo mismo Marcos, ¿verdad? Dicen muy poco de la Virgen María. Eh, Después, la clase, la semana pasada, compartiendo con Tomás Montesinos, hablamos sobre el Evangelio, los Evangelios. Bueno, más bien hablé yo porque Tomás hubo problemas sobre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. María en los Evangelios de Mateo y Lucas, que son con mucho los textos que más hablan de María, sobre todo por el Evangelio de la infancia. Son los dos únicos evangelios que tienen lo que se ha dado en llamar Evangelio de la infancia, en los capítulos 1 y 2 de Mateo y 1 y 2 de Lucas. Y con esas menciones de María, cuando concibió a Jesús y de su matrimonio con José y nacimiento de Jesús y todo eso, pues tenemos ya muchas menciones de la Virgen María, pero no hay que engañarnos. En realidad los textos no están centrados en la Virgen María. El Evangelio de Lucas, después del Evangelio de la infancia, o sea, a partir del capítulo 3, pues prácticamente se le olvida a Lucas lo que había dicho en el Evangelio de la infancia. María como conocedora no solamente de que su hijo era el Mesías, sino que era Dios mismo. Hecho hombre, pues se desvanece totalmente en el Evangelio, al grado que no es mencionada ya María en el Evangelio de Lucas y aparece pues en los hechos de los apóstoles cuando el nacimiento de la iglesia. Solamente la menciona Lucas en los hechos diciendo que estaba en oración, perseveraba en la oración con los discípulos de Jesús, lo cual ya es muy significativo, ¿no? Pero, eh, como decía Juanga, ¿verdad? Eh, son, ah, son muy pocos besos para un enamorado, ¿verdad? Que Ujú. quisiéramos saber más, pero los, les decía yo la vez pasada que el, el interés por saber quién era la madre de Jesús es prácticamente lo último que se da en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Primero, lo fundamental fue que Jesús había resucitado y lo que eso podía significar para la fe. Después vino la reflexión sobre lo que Jesús había hecho y dicho. Y después viene la reflexión sobre quién era su madre. De manera que podemos decir que los evangelios se escribieron de atrás para adelante. Sí, primero se escribió la resurrección, luego la pasión, luego los hechos de Jesús y al final el, el nacimiento o la infancia. Y con ello, pues el interés sobre quién era María. Ahora vamos a ver sobre la obra de Juan. Les voy a compartir, eh, como siempre, un texto para que sea más fácil, ¿verdad? Seguir el hilo de la conferencia. Hay varios puntos a tratar. María en la obra de Juan aparece muy poco.
la madre de Jesús, muy poco. Pero hay varios textos que ah, ya me está cayendo mal la internet. Me corté, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces recuperamos ahorita. Y entonces hay pocos textos, pero hay que analizarlos, hay que verlos con cuidado, precisamente porque son pocos. Y aparentemente Juan, pues según la tradición, Juanito fue el que recibió a la mamá de Jesús en su casa, ¿verdad? Algunos autores dicen, si Jesús le dijo a Juanito, ahí está tu madre, y a su madre le dijo, ahí está el discípulo, ahí está tu hijo, y de aquel momento el discípulo la recibió en su casa, dice el texto del Evangelio de Juan. Entonces de ahí surgió la tradición de que María se fue a vivir con Juanito y que estaba con él y pues que hubo una gran intimidad entre ellos dos, porque sí, María le habría contado muchas cosas sobre la concepción virginal, sobre quién era Jesús de niño y cómo era y todo eso, cómo vino que a los 30 años decidió irse de misionero, pues de predicador. Y sin embargo, bueno, esa es la tradición, pero también tiene mucho de imaginación, porque en realidad en el Nuevo Testamento nunca se nos dice que María se fue a vivir con Juanito. No se nos dice. Y el Evangelio de Juan pues no refleja para nada eso de que María le comentaba muchas cosas, que, y que Juanito pues escribió muchas cosas sobre María. Pues desgraciadamente no es así, ¿verdad? Eh, Son muy pocos besos para un enamorado. Si hiciéramos más cosas, pero hay muy poco. Hay que entresacar algunos detalles. Y sin embargo, bueno, pues la piedad mariana ha visto menciones o alusiones al nacimiento a María en la obra de Juan que hay que discutir. Por ejemplo, en el prólogo. Ustedes saben que el Evangelio de Juan empieza con un largo prólogo de los versículos 1 al 18 y está hablando de la palabra se hizo carne, o el logos en griego, el logos se hizo carne, algunos traducen el verbo, entendiendo verbo como palabra en latín, y está hablando de la palabra que se hizo carne, vino a los suyos no la recibieron, etcétera. Y en el versículo 12 dice, pero a los que la recibieron, y ahí la está hablando de la palabra, ¿verdad? A los que la recibieron, a la palabra, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bueno, pues está hablando de la fe en Jesús que hace que el creyente sea hijo de Dios, ¿verdad? Es decir, los que creen en el nombre de Jesús. Así dice el versículo 12. Pero a los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y luego dice el versículo 13, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Eso dice el versículo 13. Ahora aquí, los cuales, ¿quiénes son? ¿Verdad? Según el texto. Bueno, pues son los que la recibieron, según el sentido del texto. Pero a los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, o sea, los que creyeron, los que recibieron a la palabra, no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Eh, Eso es lo que dice. Y les puse aquí el texto griego, porque aquí hay algunos que saben griego o que han estudiado griego, y dice aquí, hoy, quiere decir los cuales, tal cual, esa sola palabra de dos letras, hoy, quiere decir los cuales, y ya lo demás está traducido ahí. Mm, eh, Pero, a ver, yo quiero leerles aquí la traducción de esta Biblia, que se llama Biblia de la Iglesia en América. Es en capítulo 1 versículo 13. Me gustaría que los que tienen Biblia a la mano la busquen. Juan 1:13. Dice aquí, estos no nacieron de la sangre ni por, bueno, etcétera.
¿Alguno tiene una Biblia a la mano que pueda leer Juan 1:13? Bueno, no, no es obligatorio que la tengan ahí, pero yo me acuerdo muy bien que la Biblia de Jerusalén, que, digamos la Biblia más científica que hay en español, en la versión antigua de 1975, decía aquí, la cual no nació de sangre. A ver, si aquí leemos la cual no nació de sangre, ¿quién es la cual? La Virgen, ¿no? No, no. No. Todo el está hablando de la palabra, Mm, ¿no? La palabra se hizo carne, vino a los suyos no la recibieron, hubo un hombre enviado por Dios, él vino como testimonio de la luz, no era la luz, sino quien diera testimonio, etcétera. Y digamos que el sujeto del prólogo es la palabra. Y así empieza, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba hacia Dios, etcétera. Y entonces, si en el versículo 13 dice, la cual no nació de sangre, pues estaría hablando de la palabra. Pero entonces, la palabra no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Esto es muy interesante ah, porque este sería una afirmación de Juanito de que Jesús fue concebido virginalmente. No nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. O sea, Jesús. Y si aquí leyéramos en singular, este sería el único texto de toda la obra de Juan que hablaría de la concepción virginal. Por eso les decía yo hace un momento que esta idea de que Juan estuvo conviviendo mucho tiempo con María y que le comentó María muchas cosas a Juanito, eh, está muy interesante esa idea, pero, pero Juan nunca habla de la concepción virginal de María, nunca, ni en el Evangelio, ni en las cartas, ni en el Apocalipsis. Y eso sería extraño, ¿verdad? Pero algunos autores dicen, no, es que aquí no hay que leer los cuales nacieron, sino la cual nació, no nació, sino que nació de Dios, la palabra, y ya está hablando de la concepción virginal. Bueno, pues esta traducción es muy antigua, ¿eh? Bien, les voy a mostrar el análisis de quiénes han leído aquí plural, los cuales, que es la traducción que les pongo aquí, y quienes han leído en singular. Es una payasada lo que les voy a mostrar. Voy a ser muy breve, 3 minutos, pero para que se den cuenta de cómo desde la antigüedad algunos han leído aquí en singular. Vamos a ver. Aquí dice hoy, que quiere decir los cuales, y tiene el número 2, que es la nota 2. A ver, los cuales no nacieron sino que nacieron de Dios. Lo dice el papiro 66, año 200. El papiro 75, siglo III. El códice alejandrino, siglo V. El códice vaticano, siglo V. Corrección del códice vaticano, siglo V. ¿Y para qué les sigo? ¿Verdad? Todos estos autores que tienen ese texto antiguo, lo leen en plural. No está hablando de la concepción virginal de Jesús. Lo tiene en plural. Está hablando de nosotros, los que hemos creído, pues, los cuales no nacieron, etcétera. ¿Quiénes leen en singular? La cual, la palabra, no nació de deseo de sangre, ¿no? Sino que nació de Dios. Una versión de la Vetus Latina, Justino, Hipólito, Ireneo, Orígenes, Tertuliano. Y todo esto, Javier, ¿qué significa? Bueno, miren,
Este papiro es el más antiguo de todos estos que hablan en plural. El más antiguo es este papiro del 200. Bueno, pues Justino e Ireneo son anteriores. Dije que este era del año 200. Justino e Ireneo son de la mitad del siglo II, del 150, 160. Y ellos leen en singular. Oye, Javier, pero si son los más antiguos, ¿por qué tú lees en plural? Porque miren todos los que leen en plural, o sea, la inmensa mayoría leen en plural. Sí, hay algunos que leen en singular, son muy pocos, pero son los más antiguos. Ahora, Justino e Ireneo, pues ciertamente no tradujeron la Biblia, no. Comentando, hablando de la Biblia, dicen, la cual no nació de la sangre ni deseo de mujer, etcétera. Entonces, miren, aquí nos podíamos pasar peleándonos esta conferencia y la de la próxima semana y otras 4 más para ver qué dice realmente este texto. No lo sabemos, porque el original que nació de las manos de Juanito, no lo tenemos. Se nos perdió por distraídos, pero todos los originales de toda la Biblia se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues copias de copias de copias de copias y citas de citas, ¿verdad? Entonces, con esas copias de copias intentamos buscar y plantearnos cuál era el texto original, el que salió de las manos de Juanito. Pero así que lo sepamos con certeza, no lo sabemos. Sobre todo porque en este caso las copias y las versiones son diferentes. Entonces nos atenemos a varios criterios. El primero es la gran cantidad de textos que leen en plural, los cuales, ¿verdad? Y tenemos muy pocos que leen en singular, la cual no nació. Bueno, entonces, conclusión, ¿verdad? Para Juan 1, 12, 13, aquí no se habla de María, de la concepción virginal, de que Jesús no nació de la sangre, se está hablando de los que creen en Jesús. Bueno, este, el siguiente texto es muy conocido, probablemente el más famoso de Juanito. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús, la madre de Jesús. Juan, ni en el Evangelio ni en el Apocalipsis, nunca llama María a la madre de Jesús. Siempre le dice así, la madre de Jesús. Estaba ahí la madre de Jesús. También Jesús había sido invitado a la boda con sus discípulos. Como faltó vino, dijo a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le contestó, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? No ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí colocados 6 jarros de piedra para la purificación de los judíos, como de 2 o 3 medidas, 600 litros. Jesús les dijo, llenen de agua los jarros. Ellos los llenaron hasta el borde. Les dijo, ahora tomen y lleven al capitán. Ellos le llevaron. Cuando el capitán probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí sabían, el capitán llamó al novio y le dijo, todos ponen primero el vino nuevo y cuando se ha bebido suficiente, el barato, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Esta fue la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea. Mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, los discípulos ya lo seguían. Y creyeron en él. Bueno, pues creyeron lo que había que creer, ¿verdad? Eso de que es Dios y que encarnado y que la Trinidad. Pues no. Eso todavía no, ¿verdad? Pero creyeron en él, por lo menos que podía hacer el milagro y que era un profeta de Dios. Después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos.
pero no permaneció ahí muchos días. Bueno, es un texto muy conocido, entonces no lo voy a comentar detenidamente. Voy a subrayar algunas cosas eh, extrañas, espeluznantes, incomprensibles del texto. Y luego voy a sacar una interpretación. Está la madre de Jesús ahí y faltó el vino. Ya se había bebido bastante. Las bodas duraban una semana más o menos. A lo mejor fue mucha gente, a lo mejor bebieron mucho, ya estaban al final de la boda y faltó el vino. Y María, la madre de Jesús, se da cuenta y le dice a Jesús, no tienen vino. Aquí pues no le está pidiendo, no le está diciendo, oye Jesús, aviéntate un milagrito. No lo está haciendo, pero lo está haciendo, ¿verdad? Por alguna razón le dijo, oye Jesús, no tienen vino, ¿verdad? Y entonces Jesús le contestó, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? Eh, sí, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? Esa respuesta a veces se traduce de una manera más agresiva, como, ¿qué tengo yo contigo, mujer? O sea, Jesús le dice a su mamá, ¿y tú por qué me dices a mí que tengo yo contigo? Pues nada, que eres mi hijo. ¿Eh? Ujú. Por eso la respuesta de Jesús es sorprendente. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? También ese ¿qué tengo yo contigo? Se puede entender el griego como a ti y a mí. O sea, esa cosa ese problema que nos incumbe. O sea, en vez de decirle tú y yo estamos separados, ¿qué tengo yo contigo? Se puede entender en el sentido a ti y a mí ese problema que. Tú y yo estamos unidos por ese problema que. Y después le completa, le dice, no ha llegado mi hora. Digamos que Jesús responde que no. ¿Mm? Aquí María no le pide el milagro, pero le pide el milagro. Y Jesús le dice, no ha llegado mi hora, ¿qué tengo yo contigo? ¿O qué nos va a ti y a mí? Como queramos entenderlo. O sea, le está diciendo claramente que no. Y su madre dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, ¿ven? ¿Por qué si le dijo que no, su madre dice, hagan lo que él les dice? Y yo creo que Jesús no le dijo que no. Yo creo que estamos entendiendo mal el texto. ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? No ha llegado mi hora. No es no, es no ha llegado la hora. ¿La hora de qué? Pues a lo mejor ni Jesús ni María sabían, a lo mejor los dos sabían, pero eso de no ha llegado mi hora no significa que no les voy a hacer un favor, un milagro, ¿verdad? Y entonces María les dice, hagan lo que él les dice. Noten que le da el tratamiento de mujer, ¿verdad? Antes me caía mal Jesús, ¿verdad? Cuando le hablaba así a su mamá, porque no le puedo decir que nos va a ti y a mi mamá, ¿verdad? Pero le dice mujer. Vamos a seguir comentando ese asunto. Y entonces ya viene el milagro, ¿verdad? Eh, el vino es muy bueno, etcétera. Y al final, María bajó con sus hermanos y sus discípulos a Cafarnaúm. Nazaret está, me acuerdo, unos 40 kilómetros de Cafarnaúm, al norte de Nazaret, Cafarnaúm, junto al lago de Galilea. Este, y es la única ocasión en que se dice que María fue con Jesús a un viaje misionero, ¿verdad? Después de Caná, María fue con su madre, con sus hijos, o sea, con los hermanos de Jesús y los discípulos de Jesús a Cafarnaúm. La única vez que tenemos a María, digamos, entre el grupo de los seguidores, de los discípulos de Jesús. Y claro, aquí dice también sus hermanos. Ya hemos visto que cuando hablamos de los hermanos de Jesús, Juan dice que los hermanos no creían en él, pero también Mateo, Marcos y Lucas muestran que los hermanos de Jesús tuvieron problemas para aceptar a Jesús. No estoy diciendo yo que, ya, bueno, ya hemos discutido eso. Eh,
Aquí, sin embargo, Jesús va y va a sus hermanos y va a su madre a Cafarnaúm. Probablemente esto sea el detalle más importante de esta narración. María es discípula de Jesús. Hagan lo que Él les diga. Tal vez ahí esté el centro. Hagan lo que Él les diga. Y yo creo que Juanito está acentuando es el centro más o menos de la narración. Y pone a María como discípula. Y aquí su madre y sus hermanos van con él a Cafarnaúm. Eh, yo creo que es el sentido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús le dice, no ha llegado mi hora? Pues no ha llegado la hora de dar el vino. Yo creo que sí, va por ahí la teología de Juan. No ha llegado la hora de dar el vino, pero sí les voy a dar el vino. O sea, el vino de la alianza, el vino nuevo. No, todavía no, pero fíjense cuántos, 600 litros de vino les dio, y eso que ya estaban hacia el final de la boda. Bueno, este probablemente sea el texto más conocido de María en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Eh, Jesús aparentemente le niega el milagro, pero María lo entiende como sí, mamá, lo que tú quieras. Y entonces ya María dice, hagan lo que Él les diga. Bueno, eh, el milagro, después del milagro va María con los hermanos de Jesús y los discípulos a Cafarnaúm, ¿verdad? Aquí los hermanos de Jesús ya son, en cierta forma, seguidores, ¿verdad? De Jesús. Pero luego en el capítulo 7 es el capítulo 2 de Juanito, un capítulo 2. En el capítulo 7 dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no tenía intenciones de andar por Judea, ya que los judíos lo buscaban para matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Nadie hace algo en lo oculto si quiere actuar públicamente. Si actúas así, muéstrate al mundo. Y termina diciendo Juanito, y es que ni sus hermanos creían en él. Ah, a lo mejor no es contradictorio con el capítulo 2. Dice que sus hermanos fueron eh, a Cafarnaúm, pero no dice que sus hermanos fueran discípulos. Dice su madre, sus hermanos y sus discípulos. Claro, se podría leer así como si los hermanos todavía no fueran discípulos, pero yo creo que a lo mejor estamos leyendo mal la Biblia, porque aquí dice que ni sus hermanos creían en él. Sí, pero ¿qué significa eso de creer en él? ¿Y qué significa eso de ser discípulos? Porque dice aquí que los discípulos, fue Jesús invitado con sus discípulos, ¿verdad? Pero luego dice, sus discípulos creyeron en él. Ah, entonces antes no creían antes del milagro. ¿Ven? Son discípulos, pero no creen. Yo creo que hay que tomar las cosas más humanamente. Los discípulos estaban en un proceso de ir creyendo e ir entendiendo a Jesús. Y si bien antes del milagro lo entendían, lo seguían y creían en él, después del milagro lo entendían y creían en él mejor, de una manera más clara. Y yo creo que en el mismo proceso estaban sus hermanos, ¿verdad? Por allá en Marcos se acuerdan de que le decían, está alterado, está fuera de sí. Eso no quiere decir, como algunas Biblias traducen, que los hermanos decían, Jesús está loco, ¿verdad? No, no, quería decir, Jesús no es el Jesús que siempre ha sido, algo tiene, algo raro. Entonces no quiere decir que no creyeran en él, que no lo respetaran, que no lo quisieran, sino que iban, vamos, eran aquellos a los que más impactaba la actitud de Jesús y les costó trabajo entender.
¿verdad? Y aquí cuando dice, y es que sus hermanos, ni siquiera sus hermanos creían en él, pues no quiere decir que eran sus enemigos, ¿verdad? Sino que estaban sin, no les caía el 20, es decir, cuando los teléfonos públicos funcionaban con un 20, ¿verdad? A los hermanos no les caía el 20, todavía. Luego, en 642, después del discurso del pan de vida y el milagro de la multiplicación de los panes, la gente estaba admirada de su enseñanza y de su milagro. Y se decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos al papá y a la mamá? ¿Cómo dice ahora, he bajado del cielo? Si este es el pan que ha bajado del cielo. ¿Cómo que has bajado del cielo si tu papá y tu mamá los conocemos? Noten que aquí habla, le da el nombre a su papá, José, pero no a la mamá. Este, les dije que no menciona el nombre de María como madre de Jesús. Habla de varias Marías, María Magdalena, María de Betania, María esposa de Cleofás, pero no habla a María, la madre de Jesús, no le da el nombre. Bueno, y entonces la gente se extrañaba, ¿cómo? Si sabemos de dónde es su papá y su mamá, ¿cómo dice que ha bajado del cielo? Bueno, aquí menciona a la mamá, la mención, eh, como subrayando pues que es una mujer conocida, ¿no? Bueno, después de esto hay otro texto en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está despidiendo de sus discípulos en el capítulo 16, que les dice, bueno, pues yo ya me voy, dentro de poco ya no me verán, pero después me volverán a ver. Entonces los discípulos se ponen tristes porque les dice, pues ya me voy, ya no me van a ver. Y los discípulos se ponen tristes y Jesús les dice, no se pongan tristes. Miren, la mujer cuando da a luz está triste, pues sí, el dolor, ¿no? Porque le llegó la hora. Pero cuando ya nació el niño, no recuerda ya la angustia por la alegría de que un niño vino al mundo. ¿Y esto qué tiene que ver con María, Javier? Bueno, noten que habla aquí de la mujer. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Mm. Y aquí está hablando de la comparación, una comparación. Ustedes están tristes porque les digo que ya me voy. Así una mujer cuando va a dar a luz está triste, pero cuando ha dado a luz se pone contenta. Así les va a pasar a ustedes. Ahora están tristes porque les digo que me voy, pero luego me volverán a ver y volverán a estar felices. Pero utiliza esta comparación de una mujer cuando va a dar a luz, que se pone triste. Y esto es interesante si se lee junto con el capítulo 19, versículos 25-27. Creo que este texto ilumina a este otro que vamos a leer. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, otra vez es su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. O sea que Juanito sí conoce el nombre de María, pero a la madre de Jesús nunca la llaman así. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Desde aquel momento el discípulo la recibió entre lo suyo. No me gusta esta traducción mía, pero no me atrevo a poner otra por el momento. Este es el único evangelio que pone a María al pie de la cruz. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz, junto a la cruz de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas habla de varias mujeres que estaban mirando de lejos, no junto a la cruz, de lejos. Y María no estaba entre ellos. Ya comentamos que, según Mateo, Marcos y Lucas, María no estuvo en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado y tampoco fue al sepulcro el domingo y fue testiga de la resurrección. No, eso nunca se dice. Ni Jesús se le apareció a María, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Pablo. En cambio, aquí en Juan, bueno, no es que aquí no se ha hablado todavía del sepulcro vacío y de la resurrección, pero en la cruz de Jesús sí estaba María.
¿Mm? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Quién tiene la razón? Mm, En vez de pelearnos, que no creo que lleguemos a nada, así dice Juanito. Ahí estaba María, la madre de Jesús. Y le dice al discípulo amado, que es Juanito, le dice, mujer, le dice, ahí tienes a tu madre, ella es tu madre. Y a su madre le dice, mujer, que yo le diría mamá, ahí está tu hijo, ¿no? Pero Jesús le dijo mujer. Y ya vimos que el tratamiento de mujer también se lo dio en Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Y también le dijo a sus discípulos, la mujer cuando da luz, la mujer cuando da a luz. Aquí está la mujer dando a luz. Sí, ahí está tu hijo, la mujer dando a luz. Es María que da a luz en el Monte Calvario, porque Jesús le dice, mujer, ahí está tu hijo. Sí, en ese momento, María da a luz a Juanito, pero ojo, en forma simbólica, y no solamente a Juanito, sino a todos los discípulos. Entonces aquí Juanito es el signo, el símbolo de todos los discípulos, ¿eh? Y María es la madre de todos los discípulos. Ahí está. Y sin embargo, los discípulos la reciben entre ellos. Aquí está eh, la recepción del judaísmo dentro del cristianismo. Yo creo que es lo que está diciendo aquí Juanito, porque Juanito es demasiado. Y aquí lo que está diciendo es, María entra a formar, el judaísmo entra a formar parte del cristianismo. María es madre de los discípulos reciben a la madre. Bueno, para mí este es el significado de Juan 17, 25, 27. María está dando a luz, ahí en la cruz da a luz. ¿A quién? A los discípulos, ¿verdad? Como ven, esas son las menciones principales que hay de María, que no se le menciona como María, sino como la madre de Jesús. Y son muy teológicas las dos, tanto la de Caná como Juan 16, 21, que acabamos de leer, como este de 17, 25, 27. Son muy teológicas, muy simbólicas. Y yo creo que son tan simbólicas que se pierde la historicidad, el rasgo histórico de María. ¿Mm? Sin embargo, es muy interesante que ya desde Cafarnaúm, María es presentada como discípula, ¿verdad? Y aquí en estos versículos del capítulo 19, vuelve a ser presentada como discípula, ¿verdad? Es decir, eh, el discípulo la recibe a María, es decir, María entra al grupo de discípulos de Jesús, simbólicamente, y aquí la recibió entre lo suyo, en griego dice, eista idia, que a mí se me, bueno, la traducción literal es entre lo suyo. Eh, Me vi tentado de traducir, la recibió como su responsabilidad, o la acogió como a alguien, como a un pariente, ¿verdad? Porque claro, Jesús tiene hermanos, lo acaba de decir Juanito, ¿no? Eh, que fueron con él a Cafarnaúm y que luego ni sus hermanos creían en él. Entonces, ¿cómo le iba a decir a Juanito, ahora tú llévate a mi mamá a tu casa y tú cuídala? Pues si tenía hermanos, ¿no? No creo que sea ese el sentido de estas palabras. Y aquí se decide esto en la traducción de, el discípulo la recibió, o la tomó bajo su responsabilidad, o tuvo cuidado de ella. Me gustaría traducirlo así,
porque creo que es la idea, pero la idea no es que se la llevó a su casa, ¿no? Y algunos dicen, sí se la llevó a su casa, es lo que está diciendo el texto. No, ahí el texto nunca dice que se la llevó a su casa, ¿eh? Que se fue a vivir con él, que María se fue a vivir con él. No, eso no lo dice. Dice, desde aquel momento el discípulo la recibió entre lo suyo, entre lo propio. Yo lo traduciría, digamos, la idea se hizo responsable de él, la acogió, lo cual no significa que se fue a vivir María con él. Y entonces toda la tradición, bueno, sí, es una tradición que se basa en este texto, desde mi punto de vista no bien entendido, y que también tiene la intención de decir, no, es que María ya no tenía más hijos, Jesús era hijo único porque ella era virgen y todo eso sí, que ya vimos que no es la teología del Nuevo Testamento. Bueno, y después, bueno, también hay que relacionar esto con Génesis 3:15. Esto, ni modo, los traigo de aquí para allá, pero ustedes son muy sabios. Mm. Génesis 3:15 dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te acechará la cabeza y tú acecharás su talón. Eh, son las palabras que le dice Dios a la serpiente después de haber provocado la desobediencia de Adán y Eva. Le dice Dios a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Independientemente de lo que quiso decir el texto ahí mismo, eh, este texto se interpretó en relación con Juanito, ¿verdad? Con el Evangelio de Juan. Esta mujer es la madre de Jesús. De hecho, entre ti y la mujer, entre tu descendencia de la serpiente y su descendencia. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Pues Jesús. Y entonces Jesús es el que aplasta la cabeza de la serpiente. Ella, ella, no la mujer, la descendencia de ella, la descendencia de ella te acechará la cabeza y tú acecharás su talón. Es decir, la descendencia de la mujer, o sea, Jesús va a aplastar la cabeza de la serpiente, va a vencer a Satanás. Así se entendió este texto, ¿verdad? Así se entendía, así lo entendió Juanito, ¿verdad? Y entonces la mujer es esta mujer, ¿verdad? Es esta mujer y es esta mujer. Eh, por eso el tratamiento de Jesús a su madre, que antes así a mí me enojaba, ¿eh? Yo decía, pero ¿cómo no le dices mamá? No, bueno, es que Juan es un evangelio muy simbólico y tiene sus pensamientos, tiene su manera de decir las cosas. Bueno, el último texto está en Apocalipsis capítulo 12. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Está encinta y grita encinta y grita por los dolores del alumbramiento. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas, una en cada cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se puso de pie frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar al niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón que va a pastorear a todas las naciones con cetro de hierro. El niño fue arrancado de ella para Dios, ¿no? La mujer huyó al desierto, en donde tiene preparado por Dios un lugar para ser sustentada ahí por 1260 días. Bueno, y aquí habla de otra cosa y luego retomo el texto en el capítulo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño. Pero se dieron a la mujer 2 grandes alas de águila para que volara al desierto, a su lugar, en donde crecerá un tiempo, tiempos y medio tiempo,
lejos de la presencia del dragón. El dragón echó por su boca detrás de la mujer como un río de agua para que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y se tragó el río que había echado el dragón por su boca. El dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer la guerra en contra de sus demás descendientes, los que observan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, y se puso de pie en la arena del mar. Bueno, aquí es evidente que está hablando de la madre de Jesús y que ese niño, ¿verdad? Es el Mesías, ¿verdad? El niño en cuanto naciera dio a luz un varón que va a pastorear a todas las naciones. Bueno, pues es el Mesías. Pero el niño fue arrancado de ella para Dios y para su trono, ¿verdad? Entonces la mujer huye al desierto, ahí para ser sustentada 1260 días, son 3 años y medio. 3 años y medio, 1260 días. Y luego dice aquí, se le dieron a la mujer 2 grandes alas de águila para que volara al desierto, a su lugar donde crecerá un tiempo, tiempos y medio tiempo. Así, si esto es un año, un tiempo, pues un año. Tiempos, 2 años. Entonces, 1 y 2, 3 y medio tiempo, 3 años y medio. Entonces, un tiempo, tiempos y medio tiempo es lo mismo que 1260 días, 3 años y medio, ¿verdad? Bueno, el asunto es aquí que no es ahora ya el niño a quien busca el dragón, sino a la mujer, ¿verdad? Y el dragón quiere destruirla, pero no pudo, porque la tierra protegió a la mujer, y entonces el dragón se colerizó con la mujer y se fue a hacer la guerra con los demás descendientes, los que observan los mandamientos de Dios. Ah, entonces, ¿quiénes son los demás descendientes de la mujer? Los que observan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Esos son. Entonces, esa mujer no es nada más María, la madre de Jesús. Sí, es María, la madre de Jesús, sí, pero también es la madre de los que observan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Es decir, es la iglesia. Aquí en Juan, en el Apocalipsis capítulo 12, la mujer es la iglesia. ¿Mm? La iglesia, el pueblo mesiánico que dio a luz al Mesías y que da a luz a todos los que creen en el Mesías, a todos los que observan los mandamientos de Dios. Es la iglesia. Sí, sorry si esto molesta, pero la María, la mujer del Apocalipsis, es mucho más la iglesia que la Virgen María, pero también es la Virgen María, la madre de Jesús. Sin embargo, otra vez el texto es muy teológico, muy simbólico, y el final del versículo 17 no deja lugar a dudas, ¿verdad? La mujer tiene otros descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Los que creen en Jesús. Ah, entonces la mujer es la iglesia. Por eso el Satanás o el dragón está atacando a la iglesia. Quiere destruir a la iglesia. Ya que no pudo destruir al Mesías, quiere destruir a la iglesia, a todos los hijos de la mujer. Bueno, este es, digamos, la interpretación que me parece más adecuada para la figura de la mujer en el capítulo 12 del Apocalipsis. Este, eh, Aquí terminan las menciones de María o las alusiones a María en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? En concreto, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, pues no tenemos, por ejemplo, que se le llame María, no tenemos alusión ni confirmación de la concepción virginal, aunque quisiéramos leer eso en el versículo 13 del capítulo 1. María es presentada como discípula de Jesús, sí, en Cafarnaúm, en las bodas de Cana. Hagan lo que Él les diga y luego bajó con Él a Cafarnaúm. Y luego
En la cruz, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Es decir, otra vez el hijo es la iglesia, son el grupo de creyentes. Ahí tienen a su madre. Es muy bello, María, madre de la iglesia, de ahí viene esa expresión. Pero se acabaron las menciones de María, ¿verdad? En resumen, podemos decir que en todo el Nuevo Testamento tenemos muy poco reflexión sobre María, muy poca reflexión sobre María. Eh, no está ausente, no está del todo ausente, pero eh, hay muy poco. Hay muy poco sobre María. Más bien, la tradición de la iglesia, la piedad, se ha encargado de llenar todos esos huecos que dejan los evangelistas. eh, no se preocuparon por narrarnos cómo era la relación de María con Jesús. Si lo hace Lucas, lo hace en el Evangelio de la infancia. Pero después del Evangelio de la infancia se le olvida a Lucas todo lo que dijo. No que lo contradiga, pero ciertamente en ningún momento aparece María como sabedora en el Evangelio de Lucas, fuera del Evangelio de la infancia. Nunca aparece María como sabedora de la divinidad de su hijo, y que Jesús fuera el Mesías y eso. Más bien, por los relatos, incluso de los sinópticos, podemos imaginarnos que María y los hermanos de Jesús tardaron tiempo en comprender quién era Jesús. Tardaron tiempo en comprenderlo. No digo en aceptarlo, en comprenderlo. Pero finalmente, como lo muestran estos textos de Juan y el, María, los Hechos de los Apóstoles, eh, María y los hermanos de Jesús se hicieron discípulos de Jesús. Esto puede sonar un poco raro, pero María fue discípula de Jesús. Yo creo que el, Juan es el mejor ejemplo que nos muestra esto. Pero María es muy simbólica en Juan. María es el judaísmo. Es el judaísmo que acepta a Jesús, que se vuelve discípulo de Jesús. Bueno, hasta aquí nuestra conferencia y el ciclo de conferencias sobre María en los evangelios. No solamente en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Yo como conclusión sacaría que es muy poco lo que tenemos y que afortunadamente, o como ustedes quieran tomarlo, eh, se dejó mucho espacio en los evangelios y en el Nuevo Testamento deja mucho espacio para que la piedad y la imaginación mariana llenaran todos esos huecos, ¿verdad? Como les decía en la primera conferencia de este ciclo, Lutero y Calvino creían en la virginidad perpetua de María. Ellos no lo cuestionaron, pero claro, como cuestionaron toda la tradición de la iglesia, pues cuestionaron todo eso que les estoy diciendo, que la piedad y la tradición de la iglesia añadió a la relación de Jesús con María, que fueron muchas cosas. Y entonces ya el protestantismo, digamos, contemporáneo, sobre todo acá en el continente americano, pues es muy antimariano, de cierta forma. Y no es antibíblico, ¿eh? No es antibíblico. Lo que pasa es que eh, el, su manera de ver a María es muy bíblica, quitando lo que se ha añadido por la tradición y por la devoción. Pero el cristianismo, en general, desde sus orígenes, es muy mariano, muy mariano. Tanto el cristianismo occidental, de habla latina, como el cristianismo ortodoxo, o digamos de habla griega, que después se conoció como ortodoxo. Los ortodoxos son muy marianos.
los católicos también. El cristianismo protestante más reciente no es tan mariano, es una reacción, a lo mejor sana, en contra de una devoción muy, eh, voy a decir la palabra, muy ingenua, exacerbada hacia María, que se puede convertir en una adoración, en una idolatría. Sí, sí puede serlo, no, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Habrá muchos cristianos, católicos, ortodoxos, que sepan poner su devoción a María en los límites o en los carriles correctos, ¿no? El asunto es que la Biblia dice tan poco de María que, como decía Juan Gabriel, perdón la comparación, pero la traigo aquí en la mente, son muy pocos besos para un enamorado. O sea, dicen muy poco sobre María y necesitamos más. Y entonces, pero tenemos que ser conscientes de que la gran mayoría de las cosas que decimos de María, pues no son bíblicas, ¿verdad? Nos las imaginamos. Y a lo mejor son ciertas, pero no están en la Biblia. Bueno, ¿qué les parece? Muy interesante, profesor. Sí, son ¿Sale? otros conceptos. Carmen. Mucho Buenas conocimiento noches. y muchas reflexiones, Javier. Ujú. Sí, Son son, Sí, conceptos nuevos, Perdón, no, yo lo que conocimiento quiero, nuevo. doctor. también lo que quería comentar es todo lo que has leído, todo lo que has analizado, todo lo que has escrito es, la verdad, para mí muy sorprendente, ¿sí? sí, gracias, Berna. Yo aprovecho para subrayar, yo quiero exponer lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice la Biblia, ¿verdad? No, no soy exponente de la fe católica, ni de la fe judía, ni de la fe ortodoxa, ni Ser protestante. objetivo. Objetivo con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ujú. Porque además, bueno, si soy católico, pues tengo que saber lo que dice la Biblia, lo que no dice la Biblia y lo que dice mi fe, lo que dice mi tradición católica u ortodoxa, ¿verdad? Pero vamos, aquí es una conferencia sobre lo que dice la Biblia. Y yo creo que es bueno, es bueno. No, no se trata de atacar a nadie. Se trata de poner en claro lo que sí dice la Biblia y lo que no dice, con todo respeto para todas las devociones, sobre todo que en México la devoción a María, bueno, yo creo que en todo el mundo cristiano, pero en México la devoción a María es algo casi sagrado. Es que si tú Sí. ensucias, tú dices, lanzas una duda sobre María, wow, se te cae la basílica encima, ¿no? Ujú. Pero bueno, con todo respeto, ¿verdad? Con toda pulcritud se puede decir, mira, qué bueno que aceptes, que creas y que tengas veneración por la Virgen. Ahora, esto es lo que dice realmente la Biblia y cómo se puede interpretar, ¿verdad? Lo demás, pues está muy bien, pero eso ya depende de la fe que tengas, ¿no? Eh, Aprovecho el comentario de Berna eh, eh, para, para volver a este punto que es, es mi, es mi preocupación aquí, ¿no? Algunos me dicen, no, Javier, tú tienes una iglesia y estás jalando agua para tu molino. Bueno, pues díganme a cuál molino estoy llevando agua, porque yo todavía no sé, ¿verdad? Yo trato con toda honestidad de poner el texto bíblico delante, por eso les pongo los textos ahí, ¿no? Y son todos esos los traduje yo, o sea, no es que yo diga, voy a coger una traducción protestante o ultracatólica o judía, no, no, yo traduje todo eso y a veces les pongo ahí hasta el texto griego, que aunque entiendo que ustedes no saben griego, algunos pueden identificar algunas palabras, y la idea es que vean que no estoy inventando. Eh, Y es Esa es que, la perdón, idea. ¿Qué ujú. dice? ¿Qué dicen los textos realmente? Sí, ¿verdad? Perdón. Y es,
Y es que cuando analizaba la parte del plural y el singular, y al calce ponía los análisis de los que apoyan los plurales y los singulares, dije, ¿cuánta lectura hay ahí? O sea, no es nada más tomar nota de una manera muy sencilla, sino analizando y Sí, profundizando en cada uno de esos textos. Dije, ¿cuánto análisis hay ahí? Y por eso fue mi comentario que te hice hace un sí, momento, ¿sí? O sea, hay mucho análisis, mucho estudio, sí, mucho análisis, mucha información para llegar a esas opiniones, ¿no? sí, es lo Felicidades por que, todo eso, no, gracias, Javier. es lo que comparto con ustedes. Me he dedicado toda la vida a eso, lo Eh, comparto eh, cariñosamente. ¿Alguna sí, lo sabemos. intervención más? Carmen, No, no, oye, Javier, Jesús. iba a preguntarte, bueno, preguntar, sé el sentido de como nos lo explicas, pero dentro de un contexto histórico, sabiendo que cuando se escribieron los evangelios, la mujer no tenía un peso social como el que se tenía posteriormente y no se diga actual. ¿Eso no también influye directamente en la forma en que se redactaron los evangelios, quitándole peso a la figura de María, tanto a la parte virginal como madre de Dios, para dejarlo en ese sentido y no darle un peso porque, bueno, evidentemente no, la mujer, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Pero la mujer no tenía la misma valía que tenía posteriormente o actualmente, también no hay un Definitivamente sí, sentido histórico por ahí, Javier. sí, definitivamente sí. Sí, eso contribuyó muchísimo a que la reflexión sobre María, más bien lo sorprendente, Jesús, es que haya afirmaciones y datos sobre María, a pesar de una cultura, pues hay que decirlo, ¿no? Machista, Sí, patriarcal, ¿sí? La mujer patriarcal. marginada, alienada, disminuida, devaluada, sistemáticamente. Entonces, lo sorprendente es que haya habido una afirmación, por ejemplo, María fue madre de Jesús siendo virgen. María es la madre de Dios. Tómala. Esas afirmaciones más bien son ultra sorprendentes en un mundo machista. Y fíjate, Jesús, que no hubo un ascenso del reconocimiento de la dignidad y del valor de la mujer. No, no. Casi se puede decir que después de Jesús volvieron las cosas hacia atrás Sí, durante muchos siglos, ¿no? Y yo creo que digamos, el reconocimiento de la dignidad de la mujer pues, es muy reciente. Todavía hace 200 años las mujeres no tenían derecho a votar. Eh, sí, ¿no? yo creo que Que no le eso es una lucha muy, muy contemporánea. significancia cuando tampoco aparecen los nombres de las hermanas de Jesús, más sin Por embargo sí ejemplo, están los nombres de los hermanos, ¿sí? Entonces, los cuatro sí, hermanos. también no hace así que sí, Sí, es una con los muestra de nombres ello. y, Es una y muestra de de ello. las hermanas. Y luego, ¿qué, Ujú, qué imagen tenemos de las mujeres? exactamente, ¿no? María Magdalena, la prostituta, la que iban a apedrear, la que lavó los pies de Jesús, la que, pues, esas son cuatro mujeres diferentes. Ujú, Una es María Magdalena, otra es María de Betania, otra es la mujer que iban a apedrear, otra es la prostituta que se puso a lavar los pies de Jesús. ujú, Son mujeres diferentes, pero la imaginería cristiana metió todas estas mujeres en un vaso de licuadora y, y los mezcló. Entonces la mujer en el Nuevo Testamento pues, es una prostituta, es una eh, desviadora, es una distracción ujú. y desgraciadamente esa idea se tiene en el cristianismo, Sí, en el catolicismo contra la mujer, no, que el sacerdote no se case porque la mujer nada más lo distrae y lo tienta. A ver, dígaselo a una mujer. ¿No? Yo es- pensaría que es precisamente al revés.
al revés. Es un pensamiento machista. La mujer puede ser perfectamente el sostén de una vocación sacerdotal y todavía es un Ujú. pensamiento machista, porque planteémoslo al revés. El varón puede ser un apoyo de la vocación sacerdotal de la mujer. ¿Por qué no? ¿Por qué la mujer no puede ser sacerdote? Ah, no, porque, y nos hacemos bolas con las razones. Ujú. Sí. Y eso que nos decías al final del Evangelio de Juan, eh, que algunos autores dicen que ahí es una nueva Eva, ¿no? Si Eva al principio en el Génesis cae en este juego de, de- de que apertura el pecado, ¿no? Con esto que nos leías, pues es al revés, ¿no? Cierra María ahí y cuando nos señalas tú esto de que madre ahí está tu hijo, o hijo ahí está tu madre, creo que ahí está la reivindicación de lo que se da del el inicio del Génesis, ¿no, Javier? Sí, sí es ella es la mujer, es la que da luz Sí, a los correcto. descendientes que son los que vencen a Satanás, empezando Creen, por él, sí, por Jesús. Bueno, ya sí. los entretuve mucho. La No, próxima gracias, conferencia, Javier. con mucho gusto, las próximas van a ser sobre Jerusalén. 3 conferencias Ok. sobre Jerusalén. Un amigo, Sería interesante. un amigo me regaló este Buenas librito. noches. Buenas Un amigo noches. me regaló este librito, Jerusalén, una biografía. Y se me ocurrió ¿Es el de hacer Belio? tres, ¿Es el de Belio? ¿El Belio? Creo que sí, sí, ¿verdad? ajá. Se me ocurrió Belio. hacer 3 conferencias sobre Jerusalén. Sí. Jerusalén es una ciudad de que tiene 3000 años y es la manzana de la discordia. Bueno, a partir de dentro de 8 días, 3 conferencias sobre la historia de Jerusalén. Que la Ahí pasen viviste muy tú. bien. ¿Vale? Buenas Igualmente, noches a buenas todos. Buenas noches. noches, Javier, y gracias nuevamente. Buenas Gracias, noches. muchas Buenas gracias. noches. Gracias.